Miren, dándole vueltas y vueltas y vueltas con el equipo de trabajo de ¿Qué tal, Fernanda?, para hablar de los jóvenes y la política y el pensamiento de los jóvenes, la estructura o no estructura, cómo piensan, qué les ocupa, qué les preocupa, qué no les preocupa, etcétera. Le daban vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a quién invitamos a que hable de esto. Y les dije, sí o sí, Raúl Ferráez. O sea, si hay alguien en México que sabe la radiografía de los jóvenes, de qué piensan, cómo piensan, qué creen, qué no les gusta, a qué sí le atoran, a qué no le atoran, es Raúl Ferráez. Y aquí valdrá la pena saber por qué, porque sabes tanto de los jóvenes. Hola Fer, pues gusto estar en tu programa. Bueno, como sabes, pues hace 32 años fundamos la revista Líderes Mexicanos y que es hoy en día una institución con la lista de los 300 y todo lo que hacemos ahí. Pero hace 9 empezamos con el tema de Elliot. Creamos los Elliot Awards en 2015. Unos meses después lanzamos el canal, Elliot Channel, que empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando empezó la pandemia ya éramos el canal de YouTube de generación de contenido original más visto del mundo en YouTube. Tenemos más de 200 millones de visualizaciones mensuales en el canal. Diario entran al canal cerca de 8 millones de jóvenes a interactuar con los contenidos, con lo que estamos haciendo. Y eso nos ha dado un acceso a todas estas nuevas generaciones. Elliot Channel pues es un canal muy de chavos, muy de chavas, de centennials, ¿no? Sobre todo. Y lo que hicimos hace 2 años, que fue un ejercicio muy, muy interesante, fue que hicimos un estudio de la generación Z. Porque la generación Z es una generación que está ahí, que todos vemos, que todos observamos, que todos entendemos que es una generación completamente diferente a las generaciones más grandes, pero que nos falta mucho entender realmente cómo están pensando, ¿no? Entonces, lo primero que hay que decir es la edad, ¿no? ¿Qué es generación Z? Generación Z son todas las personas que nacieron después de 1995, o sea, que tienen entre ahorita 10 y 22, 24 años. Después de esa generación viene la alfa, que son todavía más chavitos, pero la generación Z tiene una característica muy importante, que es la primera generación nativa digital. O sea, es la primera generación que realmente nació ya en un mundo digital, lo cual, aunque nos cueste trabajo entenderlo, digamos que es una generación que está programada de una forma diferente. O sea, es como pensar, Fer, en 2D y 3D. Es una generación que tiene un cableado en el cerebro que es totalmente diferente al de la generación millennial, que es la anterior, que son personas que ahorita tienen alrededor de 40 años o 38 o 37 años, y muy diferente a las generaciones mayores, ¿no? Como yo soy generación X y obviamente los baby boomers, ¿no? Entonces, es una generación que tiene un cableado diferente, una programación diferente, y que eso es lo que hace realmente fascinante tratar de entenderlos. O sea, cómo están pensando, qué están haciendo, cuáles son sus valores, cómo piensan, cómo se mueven en el mundo, y eso es fascinante, Fer. ¿Están cortados por la misma tijera? Esto de haber nacido con los aparatitos frente a ellos los hace pensar igual, creer igual. Hablábamos de algo que me parece importante. Arrancamos platicando cómo era nuestra vida de adolescentes, la tuya, claro, la mía, y no era desechable. O sea, una de las características más importantes es que los patines eran para toda tu infancia, había parches para los pantalones, había, en fin, cosas que te duraban, que no eran desechables. Claro. Y que lo que existe hoy es que todo es desechable. Sí. Entonces, ¿cómo piensan estos chavos? Sí. ¿En qué creen estos chavos? Mira, es una generación marcada por el tema tecnológico, por un tema que inclusive podríamos pensar que nosotros, otras generaciones mucho más grandes, tal vez nunca nos imaginábamos que fuera a suceder lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita con los temas de la inteligencia artificial y todo, bueno, ni en las películas de ciencia ficción más aventuradas de nuestra época pensábamos que eso iba a ser ya una realidad que estamos viviendo. Entonces, es una generación, por ejemplo, que nada le sorprende, Fer. Si tú le dices a una niña de 13 años, oye, ¿este lápiz vuela?, no lo va a dudar. O se lo tienes que demostrar, ¿no? Porque tampoco lo va a creer, pero no le sorprendería que el lápiz volara. O sea, es una generación que está muy acostumbrada a vivir cosas sorprendentes. Es una generación
que obviamente tiene una forma de ver las cosas, como tú dices ahorita, muy de la inmediatez. Están muy acostumbrados a que todo es efímero, que todo es inmediato, que todo pasa, que todo llega, lo cual tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? A lo mejor es una generación que todos están acostumbrados a que todo es rápido, que todo es inmediato, y eso los vuelve muy exigentes para ciertas cosas, pero también es una generación que les gusta hacer todo rápido y todo inmediato. O sea, es una generación que va a una velocidad distinta de las otras generaciones, ¿no? En México, el 30% de la población es generación Z. Entonces, no es una generación que puedas tomar ya a la ligera. No. Es- Y menos siendo votantes. Es que era justo Sí, lo sí, que sí. hablábamos. Cómo ese 30% no está siendo atraído por nadie, Son Raúl. 37.8 millones de jóvenes hoy en México. 37.8 millones de jóvenes. No todos están Cambian el rumbo de un no país. todos están en edad de votar, pero la mayoría, una parte muy importante de ellos Pues sí más de van a 11 votar millones, y sí, muchos van a claro. votar por primera vez en las elecciones Y del fíjate, año que entra. el ¿no? cuestionamiento era ese, cómo nadie está atrayendo a esos jóvenes. Sí. ¿Qué les atrae? ¿O por qué les interesaría o no? Es que tengo muchas preguntas. Mira, es una generación que están conscientes de que hay muchas cosas que están rotas y que no están funcionando como deberían de funcionar. Y es una generación que una de dos, o van a vivir y van a crecer en un caos de mil cosas, o van a hacer un reordenamiento mundial de las cosas como se deben ser. O sea, están conscientes que muchas de las cosas que construimos las generaciones anteriores ya no funcionan, ya son modelos desgastados, ya no jalan, ya no son suficientemente buenos. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es la educación, Fer, ¿no? Especialmente bueno. en este país, ¿no? Con esta administración que ha destruido la educación básica, ¿no? Bueno, el 78% de los jóvenes a mayores de 12 años tienen un teléfono celular. Y cuando les preguntas a estos jóvenes cómo se enteran de las cosas, o sea, es impresionante. El 78% se es por el enteran en el celular. celular. Entonces, es una generación que está siendo educada por las redes sociales, más que por las escuelas o por los sistemas tradicionales de educación. Porque esos sistemas tradicionales de educación ya les quedaron chicos. O sea, se sientan en un salón un niño de sexto de primaria, el profesor, y le enseña a hacer una multiplicación escrita y dice, señor, tengo una calculadora. ¿Por qué tendría que hacer una multiplicación escrita? Lo más seguro es que me equivoque. La calculadora nunca se equivoca. Entonces, es una generación que está empezando, que tiene accesos a herramientas tecnológicas que otras generaciones no tenían. Por ejemplo, hay un estudio que se llama IQ, no sé si alguna vez lo has oído. Sí. Es un estudio que inventó el gobierno de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial para medir el grado de inteligencia de los soldados y de ver en qué posiciones los ponían en base a su inteligencia mental, ¿no? O sea, no tanto los temas físicos. Y ese estudio fue tan bueno, tan bien hecho, que se volvió en un genérico, ¿no? Durante años el IQ fue lo que medía la capacidad intelectual de las personas, ¿no? Einstein tenía es el IQ más grande medido jamás en la historia, tenía 160 de IQ, ¿no? Bueno, si tú mides hoy a los chavos con ese test de IQ, los resultados son muy malos. Entonces, tú dirías, estamos teniendo una generación de jóvenes que son más tontos. No, en Kansas ya les retiraron los celulares. Bueno, pero espérate, Fer, porque aquí la cosa es que esa forma de medir a esos jóvenes ya no aplica. Porque vuelvo al ejemplo de la suma, ¿no? O de la multiplicación. Si tú eres un chavo, ¿cuánto es 132 por 44? Tal vez se equivoque y tú vas a decir, oye, eres muy tonto, pues ¿cómo no puedes hacer esa multiplicación? Te van a decir, a ver, para eso está la calculadora y puedo hacer esa multiplicación y 17 más en cuestión de segundos, mucho más rápido de lo que tú lo pudieras hacer por más inteligente que fueras. Y tienen un punto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esa inteligencia que está cambiando en estos jóvenes va a afectar su desempeño, ¿no? A ver, nosotros, gran parte de estas escuelas que hoy son completamente anquilosadas, nos daba una estructura de pensamiento, una estructura de orden, una estructura social, una estructura en general, ¿no? Una estructura de autoridad, de diferencias, de manada y de los picudos. Te medías con el otro, competitivamente, tanto en el deporte como en una materia. ¿Qué les da estructura hoy a los chavos? La nueva realidad.
Y es diferente. La nueva realidad les da esa estructura también de otros valores y otras cosas que son en las que ellos viven, que les da una estructura totalmente diferente a la que tú y yo tuvimos. Y por eso te digo que es una generación que está programada ya diferente. Y tal vez, como tú dices, tal vez no tienen una formación escolar tan estricta como la que tuvieron nuestras generaciones y que eso nos hizo llegar a X o Y, pero tienen acceso a información ilimitado, tienen otras cosas que están aprendiendo. ¿Y saben qué hacer viviendo. con todo eso? Bueno, eso es un gran misterio. Lo que sí es cierto es que es una generación que va a la vanguardia en lo que está sucediendo, ¿no? Anuncios QTF, ¿no que no sabía? No, hombre, es el mero, mero petatero. ¿Ustedes quieren saber de jóvenes? Raúl Ferráez. Políticos quieren saber de jóvenes, Raúl Ferráez. ¿No? Sí. Fíjate, es que, ¿sabes qué, Raúl? Necesitamos un programa cada semana. Raúl Ferráez. Estábamos diciendo que en el caso de nuestra generación, Raúl, yo, gente como Raúl y yo somos casos aparte. Sí. Que nos reinventamos, que nos juntamos con los chavos, que los escuchamos, que los contratamos, que salimos adelante, que abres un canal de esto y lo otro. Yo le decía, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que no estudien una carrera, pero también veo lo que significa y digo, es que las universidades están expulsando a los alumnos. Claro. En Estados Unidos, me estaba diciendo Raúl, no sé la cantidad de universidades que están cerrando. Sí, porque los modelos educativos los modelos ya están. Exacto. Ahora, fíjate qué interesante, y me lo decías ahorita en el corte, tú trajiste el Zoom a Grupo Imagen. A Grupo Imagen, no sabían. Lo que está pasando, y fíjate qué poderosa es esta generación, fíjate lo que te voy a decir, Fer, es más probable que las generaciones más grandes nos parezcamos más a la generación Z y a las que siguen, que ellos a nosotros. O sea, con lo que tú me acabas de decir del Zoom, tú estás tratando de ser generación Z. Sí, yo le sé más a la generación Z y la generación Z no puede... Y eso es muy fuerte. Queda claro. O sea, eso es muy fuerte porque no es una generación que va a acabar adaptándose conforme vaya creciendo a como somos las generaciones mayores, sino las generaciones mayores estamos tratando de entender ese mundo y adaptarnos a la tecnología y no quedarnos atrás, porque es evidente que ese es el futuro, no el futuro, es el presente. Y fíjate lo fuerte, hoy en día un chavo o una chavita de 10 años tiene más en común con una chavita o un chavo que vive en China que con su abuelito que vive en su propia casa que tiene 70 años. Claro. Bueno, lo decía Raúl ahorita en el corte. Hoy el contenido universitario tiene que ser un chavo o una chava con una calculadora al lado, a ver quién resuelve más operaciones en un minuto. Exacto. Con la calculadora. Ese es el challenge. O cómo resuelves tu vida con un chat GPT. O con inteligencia artificial. Ahora, si nos vamos unos minutitos, es que es un gran tema, Raúl, que no se toca en medios de comunicación, que no se toca y que tenemos que hablar constantemente de esto. ¿Qué pasa con la política? Mira, yo platico con los hijos igual de tu hija, mi hijo más o menos están en la edad. Les vale absolutamente 4 cornetas la política. Sí, tengo aquí algunos datos. Vamos con esos datos, pero fíjate qué interesante. La mayor parte de ellos, de quienes estoy cerca, que muchos, por cierto, participan en estos Elliott Awards, que tienen gran cantidad de seguidores, su brother es Marcelo Ebrard, por lo que está haciendo en TikTok. Sí. Pero nada más. En la encuesta que hicimos, el 50.4% de los jóvenes no sienten una afinidad política. O sea, la mitad de los jóvenes que entrevistamos no sienten una afinidad política. El 25, el casi 30% de los jóvenes piensan que los políticos son unos corruptos y el otro 27% piensa que son unos inútiles, o sea, que no hacen su trabajo correctamente. O sea, más de la mitad de los jóvenes tienen una imagen de corrupción o de inutilidad. Oye, tienen toda la razón. De los políticos. Sin embargo, fíjate que el 70% de los que va a votar por primera vez tiene ganas de votar. O sea, tienen ganas de participar. El 70% tienen ganas de participar. Y es una decisión que van a tomar en las últimas 2 semanas antes de la votación si se pone de moda. Si se vuelve un tren. Si los amigos empiezan, oye, vas a votar, sí, y se vuelve cool ir a votar, van a ir a votar. Si no, les vale. Porque no sienten una relación de las decisiones que se toman en la... Antes.
2 semanas antes. O sea, si tú eres un político y faltan 18 meses para las elecciones y ahorita quieres ganarte a los jóvenes, ni pierdas el tiempo. Digo, obviamente sirve empezar a pensar qué vas a hacer con los jóvenes. Pero realmente la decisión los jóvenes la van a tomar 2 o 3 semanas antes del día de la elección. Y eso es muy dramático porque es un volado. Lo que pase en esas últimas 2 o 3 semanas, quien esté cool, quien sea el candidato más a lo mejor más entre los jóvenes bien visto o algo. El que haga los TikToks o algo más muy chistosos, coyuntural. sí, Sí, tal cual puede ser, funcionar sí. eso. Mira, es una generación que, por ejemplo, el tema del multiverso y metaverso, ¿no? Que es esta parte digital. Te iba a decir metatarso. Es una generación, por ejemplo, que aprecia enormemente las relaciones personales. O sea, eso que pensamos que es una generación óstrica, ¿no? Que está fría, aislada. No, eso no es cierto. O sea, el 70% de los jóvenes de la generación Z prefieren mucho más el contacto personal que el contacto digital, ¿no? Pero no distinguen ya entre qué pasó en el mundo digital y el mundo real. O sea, si tú platicas con una chavita de 13 años y le dices, oye, a ver, cuéntame un chisme de la semana pasada. Ah, pues fíjate que mi amiga no sé qué y el novio le dijo y no sé qué y luego... Y le dices, oye, ¿y eso cómo te enteraste? No va a poder distinguir si se enteró por WhatsApp, si lo vio en redes sociales, si alguien físicamente se lo contó en la escuela, en el recreo. Acabas de decir algo. O sea, ya la línea entre lo que es digital, multiverso, real, ya está borrada. O sea, ya no distinguen esa. Y eso los hace moverse en esos dos mundos de forma completamente natural y ser muy transversales en lo que pasa en eso, ¿no? O sea, igual lo que importa es el tiempo real. Igual están contigo. El tiempo que estamos viviendo, no importa si es igual están imaginario. contigo en el chat y vas con el novio en el chat y 3 minutos después lo estás viendo en la paletería porque quedaron de verse y sigues la misma conversación que traías en el chat, la sigues en la paletería y luego él se subió al camión y se fue a la escuela y más tarde en el TikTok te ríes de una babosada que hizo en la escuela tu novio. Y nada de eso ya es algo que digas, pues es que no lo vi, ya está borrado esa línea. He visto jóvenes que salen para una cita que se gustan mutuamente y que se están hablando por el teléfono. Sí. O sea, se mandan WhatsApp. Tú y yo, Raúl, nos vamos a comer, como nos gusta ir a comer, y yo te hablo por el WhatsApp. Exacto. Es la generación más informada en la historia de la humanidad. O sea, tienen acceso a una cantidad de información que ni todas las generaciones anteriores juntas tuvimos en términos de un clic. Sí, no hay enciclopedia que nos haya caído. Y ahora con la inteligencia artificial mucho más, ¿no? O sea, y esto es nuevo porque lo de ChatGPT lleva 6 meses, ¿no? O sea, estamos hablando de ayer, ¿no? Literal. Sí. Es la generación más informada en la historia de la humanidad. ¿Qué les preocupa? O sea, ¿qué le preocuparía a los jóvenes? ¿Les preocupa la salud? Porque ya no les preocupa tener... o sea, la propiedad privada también es algo que está tendiendo a desaparecer. No les preocupa tener algo propio. Mira, es una generación que tienen un cerebro overheat, o sea, muy caliente, muy calentado, muy caliente. Y eso también nos pasa hoy en día con esta nueva realidad a todos, ¿no? O sea, es una generación que el input de información que reciben sus cerebros es brutal, ¿no? Cosa que no pasaba con otras generaciones, ¿no? O sea, yo me acuerdo haberme aburrido a los 12 o 13 años de estar en mi casa y el aburrimiento es algo que conocimos importantemente. Sí, y no tener nada que hacer y decir, ¿qué hago? Y estar en la cama acostado y decir, esto no existe. No, eso ya no existe. O sea, es una generación que tiene un cerebro que va a mucho más revoluciones por la cantidad de información que están recibiendo. O sea, y eso nos ha pasado a todos. O sea, te despiertas y lo primero que agarras es tu celular, vas al baño y estás viendo noticias, estás scrolleando, estás viendo qué te enteras, qué sabes. Obviamente eso tiene muchas ventajas, pero también sobrecalienta el cerebro. Entonces, es una generación que está muy frustrada porque ve cosas a las que no tiene acceso. Y jamás tendrá. Que eso por una parte también está padre, o sea, es una parte padre, haz de cuenta. Si tú eres un chavo que vive en Ciudad Neza, ¿no? Que trabaja de limpiaparabrisas, ¿no? Las posibilidades que tú vas a tener en tu vida reales de ir a Italia y conocer la costa de Amalfi
son realmente muy pocas, o de ver la Torre Eiffel en tu vida son muy pocas. Pero ahí lo ves. Las redes sociales es una ventana al universo, es una ventana que te da la posibilidad de ir a lugares, de conocer cosas, de enterarte de cosas que de otra forma jamás vas a poder hacer. Pero eso, por el otro lado, genera un nivel de frustración brutal. Porque después de estar viendo un video de un influencer que adoras, que está en París, en un restaurante y luego se subió a la Torre Eiffel, acá apagas tu video, te volteas y vives en Ciudad Neza, en una casa de adobe. Trabajas como y donde hay ratas en el loco. piso. Sí. Y entonces eso genera un malestar social brutal. O sea, ese acceso a esa información y darse cuenta de todo lo que pasa en el mundo genera también un malestar social muy importante. No, has dado una información, a mí me tienes embrutecida. A ver, ¿ya no les sorprende nada? Poco, y lo vemos, por ejemplo, en la generación de contenido. Las películas cada vez son más atrevidas, más cosas raras, ¿no? Ahora, esta semana se estrenó la de Spider-Verse, ¿no? Es una fumada brutal de contenido del futuro, del multiverso. O sea, y es para un cerebro no más viejito, a lo mejor dices, ¿qué es eso? Y hay un momento que hasta nos costó trabajo bardo. Exacto. Entonces, es una generación que sí es menos, se sorprende menos, pero al mismo tiempo también es una generación que pues obviamente sabe que la velocidad a la que tiene que ir es mucho mayor. No se pueden apagar, ¿verdad? Tenemos 30 segundos. No se puede apagar esta generación. No se puede apagar. Es una generación que ya piensa diferente. No los vamos a volver como nosotros somos. No. La gran pregunta, Fer, porque ahorita los más grandes de esta generación andan en los 20 medios, la gran pregunta es cómo van a ser, ¿no? Por ejemplo, el 70% de esta generación quieren ser emprendedores. O sea, no se ven trabajando atrás de un escritorio. Pero cuando ya luego les preguntas qué van a hacer cuando acaben de estudiar, el 75% te dice que van a buscar chamba. Entonces, también eso genera un nivel de frustración muy grande porque quieren ser emprendedores, quieren dedicarse a tener su propia empresa, pero la realidad los lleva a tener que buscar un trabajo y ser unos godines. ¿Me prometes regresar? Eso, sí, no, claro. Sí, regresa, por favor. Necesitamos 1 hora la próxima semana, Emilio. Es medio diente con Raúl Ferráez, hombre. Anuncios QTF. Qué bárbaro.